Pues bien, el texto que he cogido para poder comentar, para poder reflexionar, está en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 8 al versículo 10. Lucas, capítulo 15. Todos podemos abrir nuestra Biblia en Lucas, del capítulo 15, el versículo 8 al versículo 10. Estos versículos nos son muy conocidos y seguramente lo debemos escuchar muchísimas veces. Pues bien, yo me imagino que muchos de los que están aquí presentes saben a quién se le llamó la faraona de España. Pues ni más ni menos, a Lola de España, ¿no es cierto? Lola Flores fue una de las figuras más queridas e inolvidables de España. Lola no solo fue una bailadora, cantadora, flamenca, sino que también fue una artista completa, con toda la personalidad que tenía, una personalidad fuerte, con un temperamento lleno de energía. Ella sí que fue, o que se puede decir, era genio y figura. Ella cantaba, bailaba, presentaba galas, incluso en sus últimos años de vida se dice que hasta pintaba cuadros. ¿Qué habrá hecho esta mujer? ¿Qué cosas habrá hecho esta mujer? Entre sus muchas anécdotas de tan colorido espectáculo que ofrecía, con su derroche de vigor y energía, entre esos zapateos, ese contorneo de su figura al ritmo del compás de una rumba, en uno de sus espectáculos cuentan que ella notó que se le había caído el pendiente de la oreja. Pues ella, ni corta ni perezosa, paró el espectáculo, pidiendo al público que se lo encontraran, atribuyendo que ese pendiente perdido era una reliquia de gran valor, pues en su tiempo, con sus ahorrillos, le había costado muchísimo esfuerzo para poderse hacer de ella. Por lo que entonces era imprescindible el poderlo encontrar. Entonces se puso todo el mundo a buscar ese dicho pendiente. Imaginaos en ese espectáculo, ¿no? Hasta encontrarlos. Y luego siguió el espectáculo. Qué alivio para la pobre mujer de poder encontrar aquello lo perdido. En la Biblia también hay una historia que cuenta de una pérdida de gran valor. Esta historia está escrita en el capítulo 15 de Lucas, de la cual nosotros ya hemos visto, o mejor dicho, hemos abierto nuestra Biblia. ¿Qué es lo que dice en este texto? Pues dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En esta historia hay una buena y mala noticia. Empecemos con la mala. Versículo 8. Dice: oh, qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde un dracma. Jesús comienza a narrar una historia de una mujer que perdió una moneda de gran afecto, con gran aprecio. Según los historiadores cuentan que en el diario vivir, en esa época, por un dracma se pagaba una oveja. Otros dicen que equivalía a un día de jornal completo. Pero, como ocurre en todos los sitios y en todos los tiempos, esta moneda cayó en desuso por su devaluación. Y el emperador Nerón la sustituyó por el denario, de algo que tenga más valor. De modo que, para la época de aquel entonces, 10 dracmas no era una cantidad importante,
sino más bien correspondía a un dote, cuya mujer recibía de la familia del novio en el día de su boda. Así que su valor era más sentimental que otra cosa. Y la mala noticia fue que una moneda de gran valor sentimental se perdió. El pack de 10, uno faltaba. De modo que había que hacer todo lo que fuese para poder encontrar aquella moneda perdida. Si es posible, había que mover cielo y tierra para poderla encontrar. Dicho esto, entonces la mujer se le ocurrió 2 métodos urgentes de poder buscar. ¿Cómo? Pues lo dice el texto, en el versículo 8 mismo dice que encendió una lámpara. Seguro si hubiese estado a una simple vista a esta dracma perdida, la habría visto y la habría encontrado. Pero el hecho era que no fue así. De modo que echó mano de una lámpara de aceite para buscar los más recónditos lugares en las esquinas de la casa. Esos recovecos que sin la ayuda de la luz no puede saber uno qué cosa o qué sorpresa se puede llevar uno. Ya me imagino cómo estaría el corazón de esta mujer, al 100%, al ver que a pesar con ese gran esfuerzo que hacía por aquí y por allá, no encontraba, no hallaba. Así que, ¿qué es lo que pasó? Pues se le ocurrió un plan B. El plan B fue el siguiente, lo dice también ese versículo 8, barrer la casa. Si ya mucho esfuerzo le había costado quizás en agacharse a la pobre mujer hasta los lugares más recónditos de la casa, ahora ella decide con más empeño, darle más empeño al asunto, a no rendirse, a buscar entre todas las cosas que tenía, centímetro a centímetro, en otras palabras, a poner la casa patas arriba. Ya podéis imaginar, la pobre mujer con esta quizá mini escoba hecho de hoja de palma, barriendo palmo a palmo, buscando aquí por allá, desesperadita, afligidita, sudando la gota gorda, hasta que por fin halló aquella moneda perdida. Y esta fue, y luego viene la buena noticia, en el versículo 9. Y dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido, nos dice el texto en el versículo 9. Supongo que las vecinas, al ver esa desdicha de la pobre mujer, ante esa búsqueda de esa moneda perdida, algunas se habrán preocupado por su alma, del bienestar, pero otras incluso se habrían mofado, dándole por ilusa, en derrochar tanto afán en busca de una baratija tan simple e inservible. Mas, sea lo que fuese, ya las buenas amigas, o las pesimistas, o las vecinas cotorras, en aquel día pues tenía que celebrarlo. Aquel día de hallazgo de la moneda perdida, sin distinción alguna, mandó a llamar, dice el texto, a compartir ese gozo, porque aquella moneda que le faltaba ya había sido encontrada. Y así nos narra este texto. El contexto de este capítulo 15, del cual se encuentra esta parábola, habla también las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y finalmente el hijo pródigo. Por lo general, estas parábolas se usan para evangelizar, para dirigir a quienes están perdidos, a quienes se han excluido por su propia voluntad en el reino de Dios. Pero, si leemos con sumo cuidado y detenidamente, vemos que esta parábola no va dirigida exclusivamente a los perdidos, sino más bien a quienes nunca parecen haberse perdido. Es decir,
a los que se consideraban personas puras, religiosas, a quienes se admiraban entre ellos mismos por su religiosidad, su conocimiento teológico. Versículo 1 en el capítulo 15 lo expresa así: a los fariseos y escribas. Este tipo de personas religiosas murmuraban entre ellos, ninguneando a los publicanos y pecadores, aquellos que eran lisiados, cojos y ciegos. Mas Jesús no tenía ese prejuicio, sino que al contrario, nos dice el texto, comía con aquellos. Así lo dice el texto, de esta manera. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, nos dice el texto. En esa introducción, después viene esta parábola. Y la verdad que no era la primera vez que habían hablado estas personas entre dientes, manifestando su disgusto, su queja. Ya lo hicieron otra vez. Nos cuenta también Lucas en el capítulo 5 y dice así: más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor a Jesús. Y juntamente con ellos se sentaron a la mesa una multitud de recaudadores de impuestos y otras personas. Los fariseos y sus maestros de la ley se pusieron a murmurar. Preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que vosotros os juntáis a comer, a beber con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación? Como vemos, este tipo de gente murmuradora se quejaba de todo, por todo. Nunca estaban satisfechos. De modo que Jesús se dirige a estas personas con estas tres parábolas. Entre ellas está la parábola que hemos leído. ¿Qué es lo que quiere enseñar el Señor Jesús a ellos y también a nosotros? Una de las primeras cosas quizás nos remarca: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Como anteriormente os he dicho, los fariseos despreciaban a los pecadores, mientras que Jesús les buscaba, nos dice. Los fariseos creían que el perdón solo estaba a disposición de los pecadores. Después ellos tenían que arrepentirse, devolver lo robado, seguir las leyes al pie de la letra y hacer todo lo posible para no contaminarse con estos alimentos inmundos, terrenales, lo decían ellos. Es decir, su regocijo provenía más por el lado del tema de la religiosidad, de la pureza, que el regocijo de un pecador arrepentido. Confrontando ese regocijo equivocado, Jesús les habla del regocijo de Dios ante los ángeles. Y dice el texto: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta frase, que es una conclusión de esta parábola, y el nombramiento de los ángeles, fue una provocación teológica frontal, pues los fariseos no creían en los ángeles, y menos que estos seres se pudiesen reír de gozo con Dios. Esto era impensable, una aberración teológica para los fariseos. Y Jesús les dice: sí que existen los ángeles. Y Dios se goza inmensamente con ellos. Sí, porque aquellos que vosotros aborrecéis, los lisiados, cojos, ciegos, impuros y publicanos y pecadores, como vosotros les llamáis,
todos estos tienen cabida en el reino del Padre. ¡Qué palabras! ¿Cómo le haber sentado a estos tipos de personas fariseicas, ¿no? Como una bofetada. Pero lo más interesante en esta conversación sobre el gozo por un pecador arrepentido en el texto no se ajusta justamente sobre este punto de vista, como los fariseos lo tenían. Es decir, primero el arrepentimiento sobre todo y después el disfrute de la gracia de Dios como ciudadano del reino de los cielos. Y Jesús les corrige y le dice, primero es volcarse en una búsqueda exuberante de amor perdido y ya después, como respuesta incondicional de esa búsqueda, vendría el arrepentimiento. Y eso es justamente lo que hemos visto en esta parábola. Así que la cuestión no está ver para creer, sino creer para ver. Y esa actitud es justamente la que se mostró en aquella mujer en la parábola, quien, embargada primero por su amor, ella hizo todo lo posible para que su gozo sea completado al encontrar aquello que le faltaba. Pues así es Dios con los pecadores, quien, motivado por su amor divino, el Padre Celestial sale al buscar al pecador, incluso antes que éste se arrepienta. Esta verdad a mí me descalabra y me consuela también con mi hija. Pues ella estaba también como los niños que salieron aquí. Cantaba los versículos, también nombraba, se implicaba mi hija en las actividades de la iglesia, pero un día no está. Y su madre y a mí nos hace falta verla en nuestra mesa familiar de creyentes. Supongo que esa es la misma sensación de falta, esa falta de sensación la tienen muchos padres. Al ver que sus hijos no están en los caminos de Dios, ¿verdad? ¿Qué falta nos hacen los nuestros? Que lo tenemos que reemplazar con nuestras oraciones. Pero mira lo que dice nuestro Dios. Mi amor está volcado de tal manera que estoy haciendo todo lo posible para que vuelva al gozo de mi casa. Yo cuando leo eso y me acuerdo de mi hija, digo, qué bien, bendito sea el Señor. Pues, aunque uno no sepa en qué caminos estará, ¿qué serán las preocupaciones verdaderas? El texto en esta parábola dice que allí está nuestro Padre haciendo todo lo posible para que Cristo se presente en sus vidas. Por lo tanto, no tenemos que perder la esperanza hasta que llegue ese día, cuando llamemos a nuestros vecinos para celebrar nuestro gozo. Pues Jesús mismo nos dice, mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco, dice Jesús. Qué palabras estas, ¿no? De consuelo para familias que nos hace falta aquella persona que ha estado junto con nosotros, pero no está. Pero ahí nos habla y nos dice el Padre, yo estoy trabajando, ¿no? Yo estoy desesperado buscándole. Ese es el ánimo también, yo creo que para todos aquellos que también le falta a alguien. Nuestro Padre Celestial está en esa búsqueda. Y bendito sea el Señor, y bien que estemos aquí glorificando al Padre, porque su misericordia es grande. Como anteriormente yo os dije, estas tres parábolas en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas nace como respuesta de Jesús ante las quejas de los escribas, los fariseos, quienes estos rechazaban
a los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y Jesús utiliza este estilo de narración para hacer notar que si un pastor hace tanto esfuerzo para recuperar una oveja de 100, y si una mujer se desvive para encontrar una moneda de 9, ¿cuánto más esfuerzo realizará Dios para encontrar una persona perdida? Remarca después, aunque el 99% sea un gran porcentaje que se considere para estar satisfecho y no buscar el resto, Dios no se queda satisfecho. No está tranquilo, alegre, disfrutando del 99% de su propiedad, sino que hace todo lo posible para que ese hijo ausente ocupe su lugar en la familia del Padre Celestial. ¿No os pasa a vosotros? Cuando alguien falta en la familia a la hora de comer o cenar en la mesa, tenemos una silla que habitualmente se sienta, un hijo o una hija, y no está. Y uno se pregunta, automáticamente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en la mesa? ¿Qué es de ella o de él? A mí me pasa a menudo cuando a mi hijo Iker no lo veo en la casa. Internamente me pregunto, ¿dónde está? ¿Qué estará haciendo? Automáticamente veo mi móvil, a ver si me ha llamado, e inmediatamente quito el botón del silencio, por si me llama. Su ausencia y silencio en la casa ya me pone intranquilo. Alerta a salir cualquier momento en el coche, a recogerlo donde esté. Estoy seguro que esa es también la misma sensación que tenéis vosotros padres, aquí que estáis presentes, cuando vuestro hijo no está en casa. Esa sensación de intranquilidad interna no puede quitársela de encima hasta saber dónde está y qué está haciendo, ¿verdad? Pues así es Dios. Describe su preocupación por los perdidos de su familia, como aquella incansable mujer que buscaba la moneda perdida. Así es Dios. Sale a buscar a sus hijos en todos los recovecos de esta tierra, con tal que este perdido o que estos perdidos una vez se sientan a su mesa y completen la familia en el reino de los cielos. Prácticamente Jesús les dice a los fariseos, a los que estaban escuchando, a los que estaban criticando, les dice, si yo busco a los perdidos para Dios, vosotros también deberíais hacer lo mismo, les dice a estas personas. Creo que esta parábola nos habla frontalmente a toda la Iglesia. Nos habla a que tomemos en serio la preocupación por los perdidos. Así también nos hace notar en un escrito, nuestro hermano Juan Simarro, que está aquí. Él escribió un texto en Evangelizar es también humanizar, en Protestante Digital. Lo leemos, Juan, muchos lo leemos. Quizás no te decimos nada, pero también reflexionamos de ello. Pero viene también al pelo de lo que está diciendo el texto y como también reflexiona Juan. Y él dice así: ¿qué responsabilidad para el hombre es el hecho de que se haya dejado en sus manos la responsabilidad de evangelizar? Esta no la hacen ni los ángeles ni los arcángeles, sino que debe hacerlo el hombre, sin olvidar nunca la situación social y de sufrimiento en la que viven muchos de sus congéneres. La evangelización no debe trabajarse solamente tocando el cielo, la meta histórico, sino que debe estar arraigado también en nuestro suelo. Y tiene razón,
Pues la evangelización no debe ser simplemente un discurso hablado desde la comodidad de la iglesia, desde las 99 ovejas de ese rebaño, o el consuelo de las 9 monedas en su caja. Pues no. Por lo tanto, nos es necesario salir como iglesia con ese furor del amor del Padre Celestial a buscar a aquellos, especialmente los que no tienen techo, los mendigos, los indigentes. ¿Por qué? Porque también ellos tienen el derecho y el gozo del Padre para que se alegren junto con los ángeles del Señor. Pues sin duda alguna. Finalmente, en este mensaje también que quiero dejar, no es solamente de palabras, sino tenéis que saber que ha nacido en 2 jóvenes en sus corazones que Dios le ha puesto a estas 2 jóvenes, a Merle y a Timea. Formar un pequeño grupo de nuestra iglesia e ir a buscar a las personas más vulnerables en el barrio de Móstoles, acercándoles no solamente el pan, sino también proveerles el billete del Evangelio para el regreso a casa del Padre Celestial. Para ello necesitamos entonces oraciones para esta actividad. Personas que se apunten a esta actividad. Invitación ya la tienen desde la parábola de la que hemos leído, donde Jesús respondió con palabras de exhortación a aquellos que todos se quejaban, murmuraban y no hacían nada. Y les dice Jesús: yo busco a los perdidos para Dios. Desde que he llegado a este suelo, se podría decir, tomando las palabras de Juan, vosotros también deberíais hacer lo mismo. Nos implica a todos. Nos consuela su palabra y nos anima a que estemos alertas y tengamos ese furor del amor del Señor a otras personas que aún no conocen el Evangelio. Muchísimo más nuestros hijos, ¿no es cierto?